Periodista María Alejandra Vicuña. Del Código Civil vigente, que data desde el siglo antepasado, tiene efectivamente visiones y algunos sesgos, incluso de la época del medioevo. Y por supuesto que las leyes reflejan a una sociedad, la realidad de una sociedad, pero también es cierto que las leyes inciden en cambiar y en romper estructuras y patrones socioculturales que en el caso ecuatoriano tanto daño nos han hecho como sociedad. Y las reformas planteadas considero que son un importantísimo avance precisamente para lograr el objetivo común que nos planteamos como sociedad, como Ecuador, ese acuerdo de voluntades, no solo que reza en la constituyente, a partir de la constituyente en la Constitución, sino que como sociedad nos lo hemos planteado, una sociedad que camine hacia la igualdad entre hombres y mujeres, por supuesto, porque han contribuido precisamente esas visiones, insisto, de la época medieval, plasmadas en normativas, a abrir y ampliar cada vez más las brechas entre los derechos de hombres y mujeres y, por supuesto, también a vulnerar derechos de grupos de atención prioritaria. Por ello no puedo sino sumarme a las felicitaciones y al trabajo realizado por la comisión. Todavía es un tema en construcción, el debate. Creo que de aquí algunos criterios y aportes importantes van a nutrir los contenidos de una normativa que efectivamente tiene que adecuarse y sintonizarse a la realidad que estamos viviendo en los actuales momentos. Totalmente de acuerdo en elevar la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años. Y no por un tema ni de doble discurso, ni de confusión, ni mucho menos de influencia de alguna organización no gubernamental. Creo que hay conceptos claros y valiosos de los distintos sectores. Sin embargo, considero que es una tamaña barbaridad el que por ley se permita desde los 12 años casarse a las niñas y desde los 14 a los niños, porque ello ha posibilitado, entre otras cosas, casos verdaderamente espeluznantes, en donde progenitores han vendido al mejor postor a nuestras niñas. Así que hay una realidad también que como sociedad tenemos pues que repensar y avanzar, sobre todo en función de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ya muchos criterios se han esgrimido aquí respecto a ese tema. Y por supuesto, y coincido en que el embarazo adolescente, que en el caso de nuestro país ocupa el segundo puesto en la región por su alto índice, no se resuelve con una ley, por supuesto que no. Hay una política pública integral que la podemos resumir en el ENIPLA, que es la Estrategia Nacional Intersectorial para Prevención del Embarazo en Adolescente y para la Planificación Familiar, con un enfoque integral desde una perspectiva de educación, salud, inclusión económica y social. Eso se viene haciendo, pero no por ello vamos a dejar de avanzar en lo que en legislación corresponde frente a estos temas. Algunas observaciones que creo que son importantes, ya muchas las han referido algunos colegas y colegas asambleístas, pero en concreto, si vamos hacia superar normativa que ha generado no solo discriminación, sino ha ampliado la brecha de desigualdad en una sociedad como la nuestra, creo que, por ejemplo, es importante repensar en el artículo 10, literal 8, respecto a las causas del divorcio. Por ejemplo, literalmente se especifica que constituye una causal para el divorcio el hecho de que dé a luz la mujer durante el matrimonio un hijo concebido antes, siempre que el marido reclame sobre la paternidad del hijo o hija y obtenga sentencia ejecutoriada que declare que no es su hijo conforme a lo dispuesto en el presente código. Y está bien, pero nos olvidamos pues de poner lo propio en el caso de la mujer, en exactamente el mismo escenario. Y yo creo que es importante, compañero presidente de la comisión, incorporar lo propio pero del otro lado. Parece también que es importante reconocer que los avances científicos, por ejemplo, con la prueba de ADN que se pone con un mecanismo idóneo, por supuesto, con base científica para probar la paternidad, es un elemento sustancial. Pero aquí también vale la pena poner en el debate otro tema que evidentemente ha sido tabú, que hemos virado la cara y hemos dejado este tema sin debatirlo, sin ponerlo en el debate nacional.
porque es importante complementar con este texto, que estoy absolutamente de acuerdo en términos de mecanismo idóneo para la determinación de la paternidad, qué ocurre en casos de reproducción asistida, que en nuestro país se viene dando desde hace más de 25 años sin que exista ninguna normativa expresa que lo regule. Lo propio estamos haciendo en el Código Orgánico de la Salud para desarrollar este tema que existe, que se está dando en nuestro país hace más de 2 décadas y que no tiene ningún tipo de normativa, al menos en el caso concreto de reproducción asistida. ¿Qué pasa con los donantes de gametos, masculinos y femeninos? ¿Qué pasa con el vientre subrogado en el caso de los mecanismos científicos como el del ADN para determinar paternidad y maternidad? Porque actualmente la mujer que pare es la madre. ¿Qué pasa en el caso de los vientres subrogados? Son realidades que están en nuestro país y que tenemos que pensarla, que no se ha discutido al respecto, pero que es una realidad que tiene sin lugar a dudas que ser debatida. Así que son algunos elementos simplemente que quería poner en el debate. Las observaciones puntuales y concretas las presentaré por escrito, pero efectivamente creo que las reformas apuntan a acortar la brecha. Felicito el esfuerzo de la comisión. Creo que el avanzar efectivamente para la construcción desde las leyes, que son un reflejo de la sociedad, sí, pero que también contribuyen a cambiar, como dije al inicio de mi intervención, patrones socioculturales que mucho daño nos hacen como sociedad. Algunas observaciones las plantearé por escrito, Presidenta. Nada más quería hacer estas observaciones muy puntuales. Gracias.